¿Es constitucional que se legisle vía jurisprudencial? La pregunta que nos dejan en el canal es a propósito que en casi toda Latinoamérica los altos tribunales, los tribunales de cierre, las altas cortes vienen legislando vía jurisprudencia, sea a través de sentencias precedentes o de doctrina jurisprudencial o de las llamadas sentencias normativas o manipulativas, otras veces con las sentencias exhortativas y por último hasta con las denominadas sentencias estructurales, que son aquellas que establecen un estado de cosas inconstitucional. Entonces, la pregunta es absolutamente válida si esta práctica se rige bajo los cánones de la Constitución o no. Entonces, para dar respuesta, nos basaremos en tres principios constitucionales. El primero de ellos, el principio de supremacía constitucional. No podemos encontrar en ninguna de las constituciones latinoamericanas, ni las de finales del siglo XX, ni las que se han dado en este siglo XXI, algo que indique directamente que la voluntad del constituyente haya sido darle a las altas cortes potestades legislativas. De tal manera que acá no es suficiente con señalar que la Constitución es un orden de valores para que a partir de allí se pueda interpretar la Constitución a partir de algo que no dice ni por asomo. En segundo lugar, establecemos el principio de separación de poderes, un principio más que bicentenario, un principio que viene desde el origen mismo del constitucionalismo. Y si bien es cierto, a estas alturas, ya en el siglo XXI, no podemos hablar de una separación absoluta de poderes, sino más bien de una separación relativa, la separación se sigue manteniendo. Es decir, no es que el Ejecutivo solamente administre, que el legislativo solamente legisle y que el judicial solamente juzgue. El día de hoy, los tres poderes del Estado desarrollan las tres actividades. Administran, legislan y hasta juzgan. Si se puede considerar como juzgar el ámbito de la denominada justicia administrativa y el ámbito de la justicia parlamentaria, o en todo caso, cuasi justicia. Es decir, los tres hacen las tres actividades, pero lo que mantiene un Estado constitucional de derecho es que la actividad nuclear, la actividad medular, la actividad principal se sigue manteniendo. Es decir, la legislación la desarrolla el poder legislativo, no los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales están para poder revisar si la actuación ha sido conforme a la ley y de acuerdo a lo reglamentado. Y en tercer lugar, nos vamos a basar también en otro principio de los originarios, los principios de siempre, el principio del control interpoderes. Fíjense, si para el ámbito del poder legislativo, que justamente es la representación nacional que ha sido elegida para que entre sus funciones, además de la de representación y de fiscalización, esté la de legislar, luego que pasa su íter legislativo, ante proyecto, debate y deliberación y aprobación, no es que la norma salga, sino que pasa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda revisarla, evidentemente, si está de acuerdo, promulgarla y ordenar su publicación. Es decir, el mismo poder que está investido con las potestades para legislar, de una u otra manera es controlado. De tal forma que no se entiende que aquel poder que no ha nacido para legislar, como el Poder Judicial, o peor aún, con un órgano constitucional autónomo como el Tribunal Constitucional, puedan decir a partir de esta sentencia, esto tiene un efecto erga omnes sin ningún control, porque estaríamos traicionando, insisto, algo que ha sido lo más caro de conquistar en el constitucionalismo, no solo el reparto del poder, sino el control interpoderes. Y creo que después de estas reflexiones ya estamos en condiciones de responder a la pregunta: ¿es constitucional que se legisle vía jurisprudencial? La respuesta es no. Es inconstitucional sobre la base de el principio de supremacía constitucional, el principio de separación de poderes y el principio del control interpoderes. Aguardo que esto les pueda servir. No olviden suscribirse, no olviden compartir, no olviden difundir estos programas de Tribuna Constitucional entre todas aquellas personas que puedan estar interesados en esta temática. Muchísimas gracias a todos. Permiso.